Estado viendo la historia del profeta Jonás, y esta es la última parte que nos relata la historia del profeta. Hermanos, lo que nosotros hemos leído es sobre el enojo de Jonás. Precisamente así se titula el mensaje, el enojo de Jonás. Aquí vemos algo raro, hermanos, algo extraño en la vida del profeta. ¿Por qué se enojó tanto? Al ver que Nínive se arrepiente. Y Jonás se enojó muchísimo. Y él no estaba contento de que el pueblo de Nínive haya cambiado, sino que Jonás estaba muy molesto. Y todavía nos dice que oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Es una oración que hizo el profeta Jonás. Dice: por eso te desobedecí, y por eso yo no quería yo ir a Nínive, por esta razón, porque yo sé que eres un Dios clemente y piadoso. Y por eso yo me fui a Tarsis, me iba yo a ir a Tarsis, y por esa razón. Esta es una oración que hizo Jonás. Él deseaba que Nínive no se arrepintiera. Hoy en día, hermanos y hermanas, quisiéramos que todo el pueblo, todo un estado, todo un país, todo un continente o los 5 continentes reconozcan que Dios es el creador del universo. Ese es nuestro deseo como cristianos, que la gente acepte a su Salvador, que es Jesucristo. Aquí vemos, por eso dije que hay algo extraño en este profeta. Claramente que Jonás tenía sus razones, porque el pueblo de Nínive no era un pueblo muy tranquilo, sino que era un pueblo guerrero. Precisamente Jonás, él sabía que era enemigo del reino de Judá y del reino de Israel. Y por esa razón, Jonás no quería que este pueblo se arrepintiera y no recibieran el castigo que él había predicado. Él quería que este pueblo recibiera el juicio de Dios. Tal vez él diría: ahora sí te ha tocado de ver el juicio de Dios. Está algo extraño del profeta. Y estaba bastante molesto. Y él decía: yo por eso no quería yo ir a Nínive, porque yo sé
que tú eres un Dios misericordioso y que si el pueblo cambiara, no lo ibas a destruir. Entonces, ¿para qué voy a Nínive? Y tal vez eso era el enojo de Jonás. Pero los planes de Dios, hermanos, no es como nosotros pensamos. Dios es misericordioso y Él desde un principio, Él nunca ha estado de acuerdo al destruir la humanidad. En un principio, siempre su propósito es salvar al ser humano. Hasta hoy en día. Y por eso nosotros decimos que Él es el mismo de ayer, de hoy y hasta el futuro. Él es el mismo. Él es un Dios de amor. Él es un Dios que tiene misericordia. Él se acuerda que nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra. Pero Jonás no pensaba lo mismo. Él pensaba diferente. Y Jonás estaba muy molesto. Y le hacen una pregunta. ¿Y haces tú bien en enojarte tanto? Esa es la pregunta que Jehová le hizo a Jonás. ¿Haces tú bien en enojarte tanto, Jonás? Y él dijo, sí. Él decía que él estaba muy enojado. Y dice que salió Jonás de la ciudad y se fue al lado oriente, donde él podía ver la ciudad y para ver qué pasaba. Porque también Jonás pensaba que este pueblo que había cambiado, se había arrepentido, tal vez no lo había hecho de corazón. Dice, lo voy a ver qué pasa, a ver qué va a pasar con la ciudad de Nínive. A lo mejor no es verdad su arrepentimiento. Y voy a ver qué va a pasar. Y se aleja de la ciudad y se va. Y dice que hizo una enramada en esos lugares. Hace mucho calor. Y ahí estaba Jonás esperando qué pasaba en la ciudad. Él estaba molesto. Y por eso él quería ver qué llegaba a pasar. Pero dice que Dios le preparó una calabacera. Dios le preparó una calabacera. ¿Y qué es la calabacera, hermanos? Es la calabaza que nosotros conocemos. Yo estuve investigando, yo pensé que era otra planta. Es la calabaza, sus hojas grandes y todo. Entonces, en la enramada donde Jonás había hecho, ahí empezó a crecer la guía, las hojas, todo. Entonces Jonás ya se sentía mejor. Y aquí nos dice algo las Sagradas Escrituras, hermanos.
nos dice que era para que Jonás estuviera mejor, y dice para que le librase de su malestar. ¿Y qué malestar podía tener Jonás? Posiblemente esto, hermanos. La vez pasada yo les decía que un marinero estuvo 36 horas en el vientre de una ballena y salió inconsciente. Lo llevaron al hospital y luego le dieron de alta. El que lo relata fue otro personaje que lo entrevistó al marinero, y dice que ni un pelo en su cabeza ni en su piel, y todo le quemó el jugo gástrico de la ballena. Entonces nos podemos pensar también que en Jonás haya pasado lo mismo, haya quedado muy delicado su piel, porque dice que cuando sale el sol, Jonás fue herido por el sol. Dice, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Entonces posiblemente Jonás haya quedado como quedó el marinero que estuvo 36 horas. Quedó con una piel muy delicada. Entonces Jonás se vuelve a estar muy contento con esa calabacera, y dice que le favoreció bastante del calor del día, y estaba muy alegre Jonás. Pero dice que de una noche al otro día, los gusanos lo acabaron, esas guías, esas hojas, donde él le cubría su enramada. Y Jonás se enojó muchísimo nuevamente. Y le vuelven a preguntar, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Jonás estaba muy enojado. ¿Y saben con quién, hermanos? Es contra Dios. Porque la Sagrada Escritura dice que los gusanos no llegaron porque hayan llegado, sino que Dios lo preparó para que en una noche acabaran con esa calabacera. Y se enojó muchísimo Jonás. Y por eso le hacen esta pregunta. Pero él contesta, era muy sincero Jonás. Y lo bueno que lo escribió todo, hermanos, todo lo que, la historia de su vida, lo bueno que hizo, lo malo que hizo, lo escribió todo. Y esto, hermanos, es ejemplo para nosotros, para que nosotros no caigamos en lo que él cayó. Él estaba enojado con Dios. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 almas.
personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Ahí Jonás estaba recibiendo una lección de parte de Dios, porque él no le tenía lástima a Nínive, pero sí le tuvo lástima a la calabacera. ¿Cuál valía más, la calabacera o los 120,000 personas? Dice las Sagradas Escrituras que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué hace Dios en el cielo? Una fiesta, una gran fiesta por una persona. Ahora, 120,000 personas, hubo una gran fiesta en los cielos. Entonces Jonás estaba recibiendo una lección. Como dije hace un momento, lo bueno que Jonás lo escribió todo tal como fue en su vida. Ahora la pregunta, hermanos, ¿usted se ha enojado alguna vez con Dios? ¿Se ha enojado alguna vez con Dios, hermanos? Tal vez en alguna petición que haya tenido y no ha recibido respuesta. Tal vez porque Dios no le contestó como quería que Dios le contestara. Hay muchas personas que están enojados con Dios. Yo estaba platicando con una persona y me decía, él no era cristiano, pero él decía, es que yo estoy luchando con Dios, porque lo estaba evangelizando. Pero él me dijo, yo estoy luchando con Dios. No sé qué quiso decir con eso. Entonces yo le dije, no luche con Dios, porque no va a poder. Entonces así muchas personas, hermanos, están enojados con Dios. Muchos se hacen ateos porque están enojados con Dios, porque no están de acuerdo con Dios, y es mejor negarlo. Y en el pueblo cristiano, hermanos y hermanas, hay algunos también que se han enojado con Dios por diferentes razones. Pero si nosotros nos enojamos con Dios, ustedes piensan que nos va a ir bien, porque nosotros tenemos conocimiento de la palabra. Y por eso, hermanos, es muy importante que nosotros lleguemos a tener el conocimiento acerca qué piensa Dios de nosotros, cuáles son sus pensamientos. Porque tenemos muchas promesas, pero a veces cuando no estamos recibiendo, a veces podemos pensar ya diferente. Pero a veces no nos damos cuenta, hermanos, en qué estamos fallando.
porque dice que Él es fiel a su palabra. Lo que Él dijo, Él lo hará. Entonces tal vez nosotros, hermanos, nos podíamos preguntar, primero, ¿en qué estoy fallando? Porque yo no he recibido. Hermanos, yo les quiero contar esta historia real y no tiene mucho. Lo quiero hacer esto, hermanos, no es para criticar, no es porque me haya gustado lo que haya pasado, sino que dentro del pueblo de Dios no lo repitamos y no lo hagamos. Hace unos años, hermanos, había una familia cristiana. Eran muy activos en la obra de Dios. Y tal vez muchos les viene en el pensamiento, ya sé quién es. Bueno, si lo sabe, qué bien. Y yo sé que muchos no saben quién es. Pero él se había enojado con Dios, porque él mismo lo decía. El hermano era muy activo en la obra de Dios. Le gustaba predicar en los hogares. Pero no sé qué pasó, hermanos. La esposa se enfermó de cáncer del estómago. Y llamaron a un pastor para que orara por la hermana, porque ya había varios días que ya no había tomado sus alimentos, sino que era ya puro líquido, puro líquido. Pero en esa oración, Dios hizo el milagro. Y el pastor le dijo, denle lo que tengan. Pues lo que tenían en ese momento eran tortillas frías, manzana, y todo se lo comió. Y ahí se dieron cuenta que el milagro había sucedido. El hermano, al ver el milagro y todo, él empezó a decir, pastor, en su iglesia yo le voy a ayudar en la construcción, le voy a ayudar. Él no sabía qué ofrecer en ese momento. Y la Biblia no nos dice que no debemos de ofrecer si no vamos a cumplir. Y pasó unos meses. La realidad, fuimos muchos testigos de que la hermana, como era muy activa, empezó a visitar en los hogares. Nuevamente estaba sano. Y el hermano empezó a decir, no, dice, mi esposa de por sí iba a sanar. Sí, de por sí. Y todo lo que había dicho, lo hizo como nada. Y la hermana volvió a enfermarse.
Y el pastor, cuando estábamos platicando con él, él me dijo: yo estoy muy triste, hermanos. La hermana se va a volver a enfermar porque Dios me lo reveló. Y Dios me dijo que yo ya no vaya a orar. Y a los pocos meses, la hermana se vuelve a enfermar. Y lo vuelven a llamar al pastor, el que había orado cuando sucedió el milagro. Y fue, pero él sabía, no quiso decir nada. Y no sucedió nada. Y nosotros, hermanos, todos lo sabíamos, que estaba enferma. Un día un hermano me pasó a invitar para que fuéramos a orar por la hermana. Y yo, teniendo el conocimiento de lo que acabo de contar, y yo fui, no quise decir nada tampoco. Y estábamos en clamor, hermanos. Imagínense, por esta petición, por una necesidad grande. Estábamos en clamor, orando, orando, orando. Y saben qué, hermanos, yo escuché la voz de Dios ese día cuando estábamos orando. ¿Y saben por qué, hermanos? Sale con la oración de Jonás, porque muchas veces no sabemos orar. Algunas veces hay que reconocerlo. Yo ese día reconocí que mi oración no estaba correcta. ¿Y saben qué le dije al Señor, hermanos? Le dije: Señor, tú eres más grande que el cáncer. A veces oramos así, hermanos. Por eso yo lo dije esto, aunque yo no lo quería contar, pero es algo en la vida que sucede. A veces decimos: Señor, tú eres más grande que mi problema. Dios no es problema para que lo comparemos. Dios es el que resuelve los problemas. Y yo le dije: Señor, tú eres más grande que el cáncer. ¿Y saben qué me contestó el Señor, hermanos? Con una voz así enojado. Una voz fuerte. Y me dice: ¿por qué me comparas con el cáncer? Imagínense, hermanos. Y yo ahí de rodillas y le digo: Señor, perdóname. Perdóname por decir estas palabras. Mucho después, hermanos, yo lo he meditado todo. A veces cuando Dios quiere entablar una plática con nosotros, es el momento de decirle: Señor, perdóname. Y acuérdate que somos polvo, pero no lo dije. Fallamos delante de ti, pero yo te ruego por estas personas, por mis hermanos. Yo te ruego por ellos. No lo hice. A veces Dios se enoja. A veces nosotros queremos escuchar
Dios es amor. Sí, hermano, Dios es amor. Pero hay momentos cuando vemos que estaba tratando con Jonás. Dios trató con Jonás. Y también hay un texto en la Biblia cuando Dios se enoja con el pueblo de Israel y a Moisés le dice: Moisés, hazte un lado, porque lo voy a destruir este pueblo. Y Moisés dijo: Señor, ¿cómo lo vas a destruir? Moisés se atrevió a decirle: Señor, arrepiéntate de lo que habías pensado hacer con este pueblo. ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a decir las otras naciones? De que lo destruiste en el desierto porque no lo pudiste introducir a la tierra de Canaán. Y Dios iba bajando su ira y no lo destruyó el pueblo de Israel. Porque nosotros, hermanos, por eso decimos intercesores, porque nosotros podemos interceder por las almas que no conocen a Dios y por los hermanos cuando están batallando en una lucha. Y esto no se me olvida, hermanos, con estas palabras que Dios me haya contestado, comparando con el cáncer. Si el cáncer es una cosa podrida, y por eso, hermanos, el final de estos hermanos, yo un día lo encontré en la calle y él me dijo, después, mucho más después que había fallecido la esposa, y le dijo: hermanos, a mí nadie me visita, solo me siento en mi casa y nadie me llega a visitar de los hermanos. Y cómo me dolió en el corazón. Y le dije a mi esposa: mañana mismo vamos. Y al otro día lo fui a visitar. Llegando allá, hermanos, en su casa, no me recibió bien y volvió a decir las mismas palabras. Estaba enojado con Dios. Y yo le seguí hablando, hermanos, pero mire este hermano, yo hablándole. Y él me cortó la plática y me dijo: ya no hablemos más, hermanos. El día que yo me levante, yo mismo me levanto y voy a la iglesia. Ojalá que el hermano haya reconocido sus faltas delante de Dios el día que se fue de esta tierra. Yo por eso no lo cuento esto, hermanos, con una alegría y todo, no, pero sucede. A veces nos podemos enojar contra Dios. Mejor, hermanos, como dice el canto que cantamos, el último: yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Ese es lo único que nosotros podemos hacer. Porque no le podemos decir al Señor: estás haciendo mal.
dice un texto, ¿y quién le dirá, estás haciendo mal? Él es sabio. Él es un Dios todopoderoso. Él lucha por nosotros, porque Él no quiere que un día estemos sufriendo en el castigo eterno, en el infierno. Su propósito, su único propósito, es que nosotros un día estemos con Él, gozando en el cielo. Y por eso, hermanos, el mensaje de hoy, Jonás lo conocía muy bien, que era un Dios misericordioso, un Dios bondadoso. Y Él está en esta noche. Él no ha cambiado. Él es un Dios misericordioso. Y todos los que no se han entregado, Dios lo está esperando. Dios no pensaba lo mismo que Jonás. Él quería que este pueblo de Nínive se arrepintiera. Y cuando Nínive se arrepiente, Dios estaba contento, aunque Jonás estaba enojado. Pero finalmente Jonás, él se dio cuenta. Él conocía a Jehová, que Él era un Dios misericordioso. ¿Cuántos glorifican a Dios, hermanos? Que Él es misericordioso para con nosotros. Él es un Dios que pelea para que nosotros un día no nos perdamos, sino que nos gocemos con Él. Puesto de pie, hermanos, y le digamos: Señor, ayúdame, oh Dios eterno, que no nos vayamos a enojar. Y si está enojado con Dios, mejor hay que rendirse ante Él, porque sus pensamientos es para bien para nosotros. Oremos, hermanos y hermanas. Amantísimo Padre que moras en los cielos, oh Dios eterno, mi alma te alaba, Jesús. Gracias.